escuchado hoy y qué es lo que voy a hacer para el Casanare desde el gobierno de Colombia. Lo primero es que el Casanare tiene mucho más futuro que pasado. El Casanare tiene todas las oportunidades del mundo. El Casanare tiene un gran futuro agroindustrial y un futuro mineroenergético, porque esta es tierra petrolera y gasífera, y por supuesto eso implica recuperar la industria mineroenergética, y ahí les voy diciendo que es una decisión tomada. Pero también tiene un futuro enorme en materia de turismo de clase mundial, y los problemas que tiene el Casanare se vuelven oportunidades. Hay un déficit de 11.000 viviendas nuevas. Cada vivienda genera 4,5 empleos. En los 4 años de gobierno vamos a hacer 1 millón de viviendas. En el mejor año de construcción de vivienda en Colombia se hicieron 400.000 viviendas a un costo de 2.5 billones. Vamos a construir 1 millón de viviendas para reactivar la economía rápidamente. Y por supuesto, hacer 10.000 viviendas, 2.500 por año en Yopal para generar empleo, será parte de la recuperación económica. Pero ni el turismo de clase mundial, ni la agroindustria, ni la ganadería, que necesita, por supuesto, la primera centros de acopio, seguros de cosecha, reconstruir el IDEMA, que voy a hacerlo, frigoríficos para garantizar que la industria cárnica tenga la posibilidad de manejar mejor su comercio, y además industrias de procesamiento de la industria cárnica para vender no solamente el ganado en pie, sino también la industria salsamentaria, la industria porcina. Todo eso necesita vías, infraestructura. Si el Casanare sigue incomunicado en la práctica por falta de vías de alta conectividad, pues no hay turismo de clase mundial, no hay cómo sacar los productos. El ganado en pie que saca un ganadero casanarense que se tarda 12 o 14 horas para llegar a Bogotá, cuando llega él pesa 50 kilos menos. Por lo tanto, solo por el transporte ya está perdiendo. Además de que, por supuesto, es difícil impulsar cualquier agroindustria si no se tiene infraestructura vial, y la infraestructura vial cuesta, porque la transversal de Cusiana está tan mal diseñada y tiene tantas fallas geológicas que probablemente sea mejor invertir billones en la recuperación de una vía más viable. Y hay varias alternativas, pero seguramente la vía Pavo Labranza Grande, que puede comunicarnos con Yopal, es la manera más eficaz de resolver el tema de la desconexión vial, pero no es la única, por supuesto. La inversión en infraestructura va a requerir que tengamos la posibilidad de traer inversión extranjera para poder desarrollar toda la infraestructura vial que se necesita, también las vías secundarias, las vías terciarias. Tenemos 295 kilómetros de vías terciarias en estos años, eso no es nada. Hay que hacer por lo menos 1.000 kilómetros de vías terciarias que conecten la producción campesina con el IDEMA que vamos a reconstruir, con los centros de acopio, con los frigoríficos, para estimular la cadena agrologística. Quería decirles de entrada que sé que el Casanare tiene mucho futuro, pero así como tiene todo eso, hay dos cosas que no tiene: vías y seguridad. Y por supuesto también, ahora que ustedes quieran, según sean sus preguntas, les voy a contar lo que vamos a hacer en materia de seguridad. Porque ustedes, no como comunicadores, sino como seres humanos y padres de familia, sé que sintieron lo mismo que sintió cualquier persona cuando les informaron, ustedes informaron hace apenas 72 horas, que ahí en Tauramena, una finca, entran y torturan al señor Campo Elías Urrutia, y después de torturarlo y de amarrarlo, le ponen una bolsa en la cabeza y le pegan 2 tiros y lo matan. Porque cualquier persona dice eso, le puede pasar a cualquier persona. ¿Cuál es esta inseguridad? Y cuando eso la hace una banda de asaltantes, que además al parecer son extranjeros y no identificados, entonces cualquiera piensa: estoy desprotegido porque me puede pasar lo mismo. La inseguridad, el atraco, la extorsión tienen agobiada a la región, y el Estado solo tiene sentido si recupera la vida y la seguridad de las familias, y eso implica la decisión de imponer en Colombia seguridad total y de priorizar la seguridad, sin ingenuidades. Yo soy un constructor de paz, firmé la paz con la guerrilla de las FARC, sé hacerlo, pero lo hicimos desde un Estado fuerte y con método y rigor. Cuando no hay método ni rigor, los criminales abusan de los procesos de paz mal diseñados y terminan por fortalecerse, que ha pasado en muchas regiones de Colombia. Hay que desatar las manos de la fuerza pública
orientarla, guiarla y garantizar que las familias colombianas vuelvan a sentirse protegidas por el Estado para que pueda crecer la economía y el turismo y para que pueda crecer la economía y para que podamos invertir en sanar la herida social de la pobreza. Nada de eso puede hacerse sin seguridad. Eso es un resumen muy apretado de lo que creo que hay que hacer en relación con Colombia y Casanare, pero estoy abierto a sus preguntas. Y ahora sí me siento para que puedan los micrófonos coger el sonido. Muy bien, colegas, pues como le hemos pedido a nuestra colega también Angie Pérez, quien es colega de ustedes acá en la región, Angie ha recogido ya los nombres de 10 de ustedes para que podamos formular esas preguntas. Ya ustedes habrán puesto de acuerdo para que esas preguntas realmente recojan las inquietudes que tiene cada uno de ustedes. Entonces, le voy a ceder la palabra a Angie. Ustedes ya tienen mi número, soy Ana María Vélez, nos ha presentado también con ustedes en las últimas horas y pueden comunicarse conmigo después también para cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias, Ana. Bueno, empezamos con J. González de Violeta Estéreo. J, te paso el micrófono. Candidato, bienvenido a Casanare. El saludo que usted acaba de hacer hace un panorama bastante acertado del déficit que tiene el departamento de Casanare. Sin embargo, ¿por qué ese gran diagnóstico que usted nos acaba de presentar no se lo presentó al presidente Gustavo Petro, que está ya saliendo, y que usted le ayudó a montar para que hicieran esas inversiones que se requieren en el departamento y que no se han visto en este cuatrenio en el gobierno de Gustavo Petro? Por otro lado, ¿cómo decirle al elector que ese cambio suyo en varias ocasiones de partido y posiblemente de ideología no obedece a una acomodación, sino realmente a una mutación o a una ideal propio suyo como candidato? Muchas gracias. ¿Cómo está Violeta? Fue mi compañera en la Cámara. Dale mi saludo. No, pero voy a tomar nota de 3 bloques de 3 preguntas para ir contestando. Vamos a continuación entonces con Freddy Gutiérrez de Casanare Noticias. Candidato, buenas tardes. Buenas tardes. Médico, conoce muy bien el tema de la salud. ¿Qué hacer para mejorar el sistema? En una época era público y fracasó, hoy en día es privado. Personalmente aquí en los medios nos ha tocado entrevistar a personas que ruegan, que solicitan por una rendición contra el TPS, no les demoran las rendiciones y no valen ni las tutelas. Parece que las tutelas fueran papel higiénico que ellos denuncian sus porquerías porque no están en alguna medida haciendo el papel que le corresponde y el Estado tampoco los está obligando. Gracias. Y vamos a continuación con Oscar Méndez de Radio Noticias Casanare. Doctor Roy, muy buenas tardes. Mi inquietud va a lo siguiente. Hablamos tanto de que es la despensa en la Orinoquia, en el centro del país. Hablamos de que tenemos el gas, tenemos petróleo, pero se ha manejado de una forma Ecopetrol tan dispersa, tan incierta para esta región. ¿Cómo lograr que la agroindustria, también el tema de gas, de petróleo, se conviertan en aliados para el desarrollo y no se mitifique tanto el petróleo, porque todavía tenemos que seguir viviendo de los fósiles? No hay que separarlos de una, porque lo hemos visto, sin el petróleo no somos nada económicamente. Bueno, voy a contestar estas 3 para hacerlo por grupos. Primero, de Violeta Estéreo. Cuando yo posesioné al presidente Petro como presidente del Congreso, estoy seguro que usted como comunicador estaba atento a su discurso en la Plaza de Bolívar. Allí le dije, el gobierno que inicia debe ser para los 52 millones de colombianos y los 10 millones de compatriotas que están afuera. Para todos los colombianos. Porque un candidato a una alcaldía, a una gobernación, a una presidencia, gana a nombre de un partido, de una idea. Pero cuando gana tiene que gobernar para todos y para todos. La polarización impidió que eso ocurriera. Y el país dividido por el odio, por el fanatismo, ha impedido que tengamos una visión conjunta del país. Pero en ese primer año, yo presidí el Congreso. Y en ese primer año, todas las reformas fluyeron. Construí la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente. Casi todos los partidos acompañaron el deseo de avanzar en el cambio. Aprobé el Tratado de Escazú,
Aprobé lo que garantizó que el campesino fuera sujeto de derecho. Aprobamos la justicia agraria, la jurisdicción agraria. Aprobamos inclusive una reforma tributaria para la equidad, sin griterías, sin peleas, sin odios. El gabinete del primer año fue un gabinete equilibrado, donde había miembros de sectores de centro, liberales, como los hay. Yo tuve que irme 2 años por distintas razones, una de ellas de salud. Cuando regresé al país encontré la polarización, la fractura, se rompió la coalición, la incomunicación entre el Ejecutivo y el Congreso y las Cortes y los alcaldes y los gobernadores. Esa desarticulación producto de la polarización y del fanatismo y de la crítica severa, porque además nadie ha recibido más feroz oposición que este gobierno y nunca se ha reaccionado con más virulencia que lo que han hecho también fanáticos de los dos extremos contra el otro lado. Por eso no tenga la menor duda de que para que Colombia salga adelante hay que sanar las heridas de la polarización y el odio y hay que gobernar para todos y para todas. Yo estoy convocando aquí en el Casanare a todos los sectores políticos de cualquier color y a la sociedad independiente, que no le importa la izquierda, la derecha ni el centro, a tener un propósito común para Casanare y para Colombia, que es el que he mencionado. Estimular la agroindustria, recuperar la industria mineroenergética, estimular el turismo de clase mundial, garantizar el déficit de viviendas y corrija para generar empleo, garantizar la infraestructura, y eso necesita una decisión unánime. Eso es lo que voy a hacer el domingo 8 de marzo, cuando gane la consulta presidencial y me anticipo que nos permita unir al país y ganar la presidencia. La segunda pregunta de Violeta Estéreo es la pregunta que me hacen todos los colegas. Yo tengo muchas maneras de repetir y de decirlo. Primero le quiero decir con toda claridad que, como decía Winston Churchill, usted sabe quién es. Usted puede cambiar de partido, pero no de ideología. Yo trabajé 20 años como médico salvando vidas. Cuando fui llamado al Congreso, fui llamado a lo mismo, a salvar vidas. Lo primero que hice fue la ley de justicia, y luego el marco para la paz, y luego la Comisión de la Verdad, y la JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y firmé la paz a nombre del Estado colombiano en el 2016. Y ese año, 2016-2017, Casanare vivió la paz y el turismo se criticó. El gobierno que siguió del Centro Democrático no implementó la paz, prometió hacerla trizas, la hizo trizas. Crecieron los grupos ilegales que siguieron creciendo en este gobierno. Y hoy tenemos una proliferación de ejércitos mafiosos, pero conflicto político militar no hay. Lo que he hecho en los 15 años que dediqué mi vida pública al Congreso y hoy a gobernar a Colombia es sanar heridas, salvar vidas y buscar el camino para mejorar este país. Desde la misma ideología. Yo soy un hombre liberal, socialdemócrata. Nunca he dejado de serlo, y no solamente por formación académica, sino porque cuando tenía 3 años o 4 años, mi madre, que era una madre soltera, hija de un campesino liberal que se llamaba Tito Montealegre, y lo mataron por reclamar un pedazo de tierra, porque no dejaron hacer la reforma agraria que nosotros sí estamos haciendo. Es el primer punto del acuerdo de paz, un proyecto de mi autoría que creó la Agencia Nacional de Tierras. Y una de las cosas que vamos a hacer en el gobierno es que hay 25 billones de bienes congelados en la SAE que tienen que servir para estimular esa reforma agraria. Ese campesino muerto, para mi madre era su héroe, porque era su papá. Y entonces el héroe de mi infancia era un campesino liberal. Y yo desde chiquito tenía que ser liberal. Como le pasa a un niño chiquito cuando lo llevan al estadio y te resulta hincha de Santa Fe o de Millonarios o del América, pues porque el papá lo llevó y le puso esa camiseta. Después supe que ser liberal era que usted tenga derecho a la libertad de opinión, de expresión, a la libertad de prensa, a hacer lo que ha hecho bien, que es preguntar con libertad, y la libertad de género, y la libertad de culto, y la libertad de que la gente ame a quien le dé la gana, es decir, el respeto a la diversidad, a la comunidad LGTBI. Ser libre es la libre empresa, el libre comercio, el libre mercado, y usted pueda tener su tienda, su comercio, que no lo vacunen, que no lo extorsionen, que tenga libertad para andar de día y de noche sin que lo asalten. Esa es la libertad, y eso es lo que defendemos los liberales. Nunca he cambiado de ideología. Freddy dice, salud. Yo soy el autor de la ley estatutaria en salud. Lo que le voy a decir hoy, lo escribí hace 9 años. Yo no cambio de opinión cuando sé lo que hay que hacer, porque soy buen médico y conozco la receta y mi oficio es resolver problemas. Cuando hice la ley estatutaria que se necesitaba para elevar la salud a derecho constitucional,
Dije que se necesitaba una ley ordinaria que hiciera qué cosa. Primero, reconozcamos algo. Yo trabajé en los hospitales públicos antes de la ley 100. Eran hospitales de caridad, así se llamaban, y por eso los administraban las monjas o los curas. La gente moría porque no tenía absolutamente ninguna protección, salvo los empleados públicos que estaban en el Seguro Social. La cobertura pasó del 30% que era el Seguro Social al 99%. Claro que mejoró la cobertura. Eso es innegable. Pero como todo sistema tenía fallas y grietas, a lo largo de los años nos dimos cuenta que las EPS abusaban por no tener auditoría. 102 billones de pesos se manejan de recursos de la salud y entraban como un chorro con la cápita de las EPS sin ningún control. Por eso muchas de ellas abusaron y se robaban la plata. Y las IPS, muchas prestaban un buen servicio. Otras eran clínicas de garaje que facturaban facturas falsas. En el 2019 facturaron, óigame esta cifra, Freddy, 10.000 cirugías de tumores de cerebro. ¿Dónde están esos neurocirujanos? Era una factura falsa para robarse el dinero. Dije hace 9 años, se necesitan auditorías en la EPS, auditorías externas en las IPS, acabar la integración vertical para que no abusen de los trabajadores de la salud, para que les paguen lo justo, para que no se contraten a sí mismas, para que organicen el sistema de aseguramiento sin ser aseguradoras y prestadoras del servicio. Es decir, la reforma. El gobierno Duque no quiso hacer la reforma para no afectar las EPS. Y el gobierno Petro se demoró mucho en presentarla. Yo ya no estaba en el Congreso cuando la presentó. Y cuando la presentó, la última versión, se quiso imponer sin concertación, sin transición. Y anticipo una pregunta sobre la transición energética. Cualquier cambio, y hay que profundizar el cambio, necesita transición. No se puede hacer de la noche a la mañana. Pero puede cortar el petróleo, cerrar la llave del gas, para estar importando gas al triple del precio, que igual hay que importar gas si no tenemos un apagón. Hay que planear a 10 años, por lo menos. Necesitamos energías limpias. Claro, el cambio climático es innegable, porque si no se extingue la humanidad, eso es cierto. Pero para poder hacer energía solar, energía de viento, eso se demora 10 años. Digo el compañero en la otra pregunta. Lo mismo en salud. Había que hacer una transición. No se podía bruscamente, porque si usted desmonta un sistema y no tiene montado el otro, la gente queda desprotegida, que es lo que sienten hoy los colombianos. Pero a pesar de eso, el Congreso no quiso aprobar hace 5 días la reforma de la salud. Entonces nos quedamos en reglas de juego. Y hace 2 semanas hundió la ley de financiamiento, pensando que con eso castigan a Petro. Castigan a los más pobres porque se necesitaba la plata para pagar las clínicas, hospitales, el subsidio de los ancianos, 3 millones que necesitan subsidio pensional. Así que la polarización no ha dejado sacar adelante la reforma. Yo la voy a sacar. Y le anticipo, no necesito una constituyente para hacer eso, porque yo sé construir mayorías. Y sé trabajar con el Congreso para atacar, como hice el primer año del gobierno Petro, las reformas que necesita Colombia. Oscar, de Radio Noticias, creo que le contesté ya a propósito de la transición energética. Hay que sacar los minerales de la tierra para pagar las energías limpias en una transición a 10 años. Listo. Más preguntas. Sí, señor. A continuación vamos con Claudia Villada de Casanare Online. Para nadie es un secreto que la senadora Sonia Bernal siempre ha liderado las banderas fielmente del senador Roy Barrera en el departamento de Casanare. Hace algunos días en una entrevista nos decía no soy ni de derecha ni de izquierda, a pesar de ser senadora del gobierno. Queremos conocer hoy cuál es la posición de Roy Barrera sobre todos los partidos de derechas, izquierdas, para poder hacer alianzas estratégicas, que es lo que se necesita precisamente para la capacidad del gobierno del cambio. Siempre permite que Roy Barrera es el beneficio precisamente del gobierno del Estado Petro. Gracias. Y continúa Rosalba Múnera de Punto de Vista. ¿Cómo se llama? Rosalba, gracias. Buenas tardes, doctor. Básicamente lo que les quiero preguntar es cómo se habla de la necesidad total, pero realmente el gobierno no ha logrado una total, porque hay dos sistemas, antes de que se transformaran, porque realmente cuenta con los recursos que acaba de caer en la que se habla de un déficit que tiene el Estado, el presupuesto. ¿Cómo lo va a hacer? Gracias. Ya le conté. Y la tercera pregunta es Jorge Luis Ospina de La Poderosa.
¿Vamos? El que sigue. Listo, entonces continuamos con John Navarrete de ¿Qué pasa, yo paso? Yo Bueno, no. muy bien. Doctor, con respecto pues a la coyuntura nacional que está atravesando bastante en la unidad y en el poder tener mayoría, pero hay temas de orden regional que se deben estar quedando revelados. Pero ya al inicio de su intervención, vía Luciana, vías especiales y demás, ¿cómo se va a hablar precisamente también por visibilidad en lo que general uno de los departamentos quedados o revelados en materia de seguridad de salud? Gracias. Bien, entonces, las tres preguntas. Primero, Claudia pregunta y pone como ejemplo la senadora Sonia Bernal. Ella dice, la verdad, es ni de izquierda ni de derecha, porque ella llegó conmigo, me acompañó durante años en el Partido de la U, Partido de la Unidad, partido de origen liberal, de centro, y me acompañó en la coalición que hizo posible el triunfo del presidente Petro desde el centro. Y seguimos estando ella y yo en el centro, en extremo. Y de paso, ya que me pregunta por ella, le quiero, a través de los medios, no sé qué opinará, ella decidió no volver al Senado. Yo espero que ella considere seriamente ser la próxima gobernadora de Colombia. Le hago esa invitación pública. Hay tiempo. Primero hay que ganar la presidencia. Rosalba me pregunta por seguridad total. Esa es precisamente la diferencia. Los grupos ilegales abusaron de la buena fe, en mi opinión, de la idea de la paz total, y lo que hicieron fue crecer y aumentar su presencia territorial. Seguridad total implica seguridad en las ciudades, seguridad en el área rural, donde están los ejércitos mafiosos, y seguridad social para la gente y seguridad jurídica para la inversión. Me devuelvo a la seguridad en las ciudades, en Yopal y en las ciudades. ¿Que de dónde salen los recursos? Le voy a contar una diferencia. Yo no voy a comprar más aviones Triton, porque con eso no logro capturar a los atracadores ni a los asesinos de Campeche Rupes, ni a la gente que asaltan las calles ni que extorsionan. Lo que sí se necesita para combatir los ejércitos mafiosos, del tal Mordisco y del tal Marquetalios y los del ELN y todos esos dedicados al traqueteo, son repotenciar 140 helicópteros artillados que permitan ir por ellos, con misiles de precisión, y hay que ir por ellos. Ningún mafioso es capaz de doblegar al Estado cuando se toma la decisión de corregirlos. El mafioso más grande y más cruel que conocimos en mi generación era Pablo Escobar, que se creía Dios y terminó muerto en un tejado, y también Carlos Castaño terminó muerto, y también terminó muerto el mono Jogoy. Ese es el destino cuando el Estado se pone firme. Ellos pueden evitar ese destino si se someten a la justicia, y entonces habrá mecanismos legales para que se sometan a la justicia penal ordinaria, porque no hay conflicto político-militar con ellos. Lo que ha faltado es la claridad jurídica de que no hay justicia transicional. Y yo le estoy contando que cuando se abusa de un proceso que no tiene método ni rigor, el Estado tiene la obligación de ejercer la fuerza legítima del Estado. Me dice John lo que dijimos en el primer saludo, y tiene razón, no solamente no está conectado por vías, tampoco por tren. Nadie está hablando del tren. Y en unas sabanas como estas, el aeropuerto, que además es internacional, debería estar conectado por el tren y debería salir al Pacífico. Es que aquí se necesitan unas inversiones enormes. Se necesita conectar por vía fluvial, desde Maní, por ejemplo, que debería ser un puerto fluvial para salir al Bichada y a Europa. Y deberíamos, desde el Pacífico, el puerto de Buenaventura, que estamos perdiendo como colombianos competitividad con el puente de Chancay en el Perú, romper la cordillera central por Colombia-Huila y terminar la vía multimodal a Puerto Carreño con un ramal al Casanare, a Villavicencio, para que Villavicencio pueda conectarse con el lado. Eso permite que la despensa agrícola, como decía el compañero Freddy, Oscar, pueda realmente servir para exportar al Asia, porque Colombia está en el centro de América Latina. Recuerden un poco la imagen en el mapa, y ya Colombia no es el patio trasero de nadie. El mundo ahora es multipolar. Voy a mejorar las relaciones con Estados Unidos, que es el primer socio comercial de Colombia, pero también con Europa, con China, con India, y para eso hay que salir de esos mercados. Eso necesita infraestructura, y también infraestructura férrea. Y eso implica también inversión extranjera y seguridad jurídica.
Y para la conectividad le voy a dar solo un ejemplo que se hizo John. Digo John, miren, voy a poner un ejemplo. Hay solamente, pueden parecer muchas, 29.000 escuelas en instituciones públicas para ponerles eso. ¿Sabe cuánto vale una antena de Starlink? $800. Y puede valer menos si el Estado compra al por mayor. Entonces, usted perfectamente puede con 260.000 millones, que es nada, poner una antena de Starlink, para ponerle ejemplo. A mí me cae muy mal el señor Elon Musk, pero la antena funciona. Usted pone la antena en cada escuela y tiene conectividad para la educación. Y así lo puede tener para muchos centros de acopio, por ejemplo. En Boyacá conocí un señor que vende quesos y su señora vende tejidos. Y se los vende a los vecinos de la cuadra, pero si esa señora estuviera conectada por internet, vende los tejidos y le hacen pedidos de queso. Y le vende al mundo y no solamente a los vecinos de la cuadra. La conectividad es clave. Las preguntas que siguen. Sí, señor. Seguimos con Rubén Darío Venegas de Frente Casanare. Doctor Roy, ¿cómo me le va? Un placer saludarlo. No es la primera vez que nos vemos, nos encontramos. Está Rubén Darío aquí. No es la primera vez. Yo tenía pelo y usted menos canas. Bueno, por ahí. O sea que el discurso que acaba de echar no me es desconocido. Y lo que acaba de decir usted, pues, nos demuestra que este gobierno que está terminando y el cual usted hizo parte, no ha servido para nada. No conocemos el primer ladrillo que haya pegado el gobierno nacional o la primera carretera que haya pavimentado un kilómetro. Le pregunto, ¿con qué cara viene usted a hacer campaña después de haber hecho parte de este gobierno? Después de que este gobierno nos anunció al comienzo un cambio, que se acababa la corrupción, y hoy 2 de sus ministros han sido mandados a la cárcel por corrupción. Hoy oficiales del ejército van para la cárcel y tienen medidas especiales por corrupción. Hoy el INVIAS es utilizado para actos de corrupción, lo mismo que ha sucedido con la Unidad Departamental de Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué decir ante eso? Ante su departamento, Jamundí, que usted conoce perfectamente, está vuelto añicos. ¿Qué decir de lo que sucedió ayer en Buenos Aires? ¿Qué decir ante eso? Y la pasividad de un ejército que usted como gobierno se reconoce que está amarrado. ¿Qué hacer ante eso? Ese cuento está totalmente, increíblemente impregnado en el país de la ineficiencia que ha tenido este gobierno para mantener el orden público. Es muy grave, muy grave. Y por eso, hoy, lo que usted acaba de decir, me da la sensación de haberte escuchado hace 4 años. Ojalá que dentro de 4 años no vuelva, y si Dios nos tiene con vida, ojalá no vengamos con el mismo cuento. Gracias por la editorial. Voy a empezar por responder la editorial de Rubén Darío, la pregunta, se la agradezco mucho. Si voy a venir dentro de 4 años, ¿cómo estamos hoy? 18 de diciembre, ¿cierto? Sí, pero voy a venir como expresidente, le quiero contar. Dije, ojalá, gracias por el buen deseo. Le voy a contar esto. Hay un viejo dicho que dice que mal de muchos de tontos, de idiotas. Pero, como conozco el origen de las inquietudes válidas, porque el país está dividido y polarizado, mientras la mitad del país piensa como ingeniería con legítimo derecho, el 44% de la otra mitad de los colombianos piensan lo contrario y creen que el gobierno de Petro les dio derechos y reconocimiento y están allí acompañándolo, aunque lo quieran negar, son millones. Pero son millones los que legítimamente piensan que no. Eso es la división y la polarización que hace que el país no avance. Pero le quiero recordar que ni más faltaba que fueran este gobierno que ocurrieran estas cosas que usted con razón señala. Generales infiltrados por la mafia y el narcotráfico y corruptos en el gobierno del expresidente Uribe desfilan todos los días por el El director del DAS fue condenado, el señor Noguera, por asesinato, y su director también. Entonces, que los generales, que los ministros, 43 ministros terminaron en la cárcel en esos gobiernos. Mal de muchos es consuelo de tontos. Pero ni usted ni yo
gobernamos, que yo recuerde, ni usted ni yo hemos gobernado, ni hemos sido parte del gabinete, ni hemos sido ministros. De suerte que ni usted ni yo podemos asumir la responsabilidad ni de los éxitos ni de los fracasos. Hace 5 años, desde el Centro Liberal, que yo represento, invité a los colombianos a no votar por el señor Rodolfo, que terminó condenado por corrupción antes de morir, que era su otra opción y la de los colombianos. Y decidí acompañar a quien proponía cerrar la vida social y garantizar que la paz fuera posible. En el primer año, ya lo dije, primer año yo como presidente del Congreso, todas las reformas que hubo consenso, los empresarios estaban listos a avanzar en la agenda del cambio. Pero le quiero asegurar, con la cara y la historia de quien está convencido que Colombia no puede regresar al pasado vengativo y atroz de los falsos positivos, sino avanzar hacia un mundo de derechos, porque a Colombia no le va a pasar lo que pasó en Chile el domingo pasado, que ganó un fascista, hijo de un soldado nazi, que propuso acabar con todos los derechos para devolvernos a la derecha más atroz y vengativa. No va a pasar. Vamos a avanzar hacia adelante y el próximo gobierno será un gobierno que realice la promesa del cambio y que lo haga mejor, pero no habrá retorno al pasado. Bueno, entonces vamos con las últimas 3 preguntas. Sigue José Patricio Solano de Candela Noticias. Doctor Roy, con todo el aprecio. José Patricio. Sí. Además, he escuchado que le llaman el camaleón de la política. Lo escucho desinflado con el gobierno del presidente Petro. No, no estoy desinflado. Esas son sus palabras, no las mías. Los camaleones no nos desinflamos. Estamos gorditos. Usted ha citado en varias oportunidades en los últimos días o recientes días a Dios, diciendo, haciendo una confesión que aguantó hambre cuando era niño, y que hoy muchos niños de este país siguen aguantando hambre. Hoy en la política, con los políticos, tocaría así. ¿Usted estaría dispuesto a dejar estampar su firma en una piedra para los catalaneños de que las propuestas de gobierno que les están haciendo en esta campaña lo van a cumplir? Pues eso sería muy fácil, ¿no? José Patricio. Escribir en piedra. Lo que voy a hacer es decirle hoy a través de los medios de comunicación al Casanare que no crean en lo que nadie les dice, sino en lo que se ha hecho. Eso que usted dice es mi historia de vida, se lo agradezco. A mí no me da vergüenza que me hayan sacado de clase por no pagar la pensión, no haber aguantado hambre, que digo una madre soltera, un abuelo campesino. No me da vergüenza, porque esa es la historia de 10 millones de colombianos. Yo salí de abajo hacia arriba. No me da vergüenza haber sido panadero, ni taxista, y haber sido médico en una universidad pública sin ningún privilegio, no ser heredero ni hacendado, no tener finca en Río Negro, Antioquia, ni en el Ubérrimo. No me da vergüenza no ser heredero de millones, sino ser hijo del pueblo. Entonces le agradezco por recordarlo. Pero también le digo, no sirve firmar en piedra. Lo que sirve es revisar lo que uno ha hecho. Después de 20 años de trabajar en los hospitales públicos, que fui a hacer el Congreso, la Ley de Víctimas, el Marco para la Paz, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Ley de Bomberos. Esto que les estoy diciendo son cosas que yo he hecho. Así que lo que vale la pena es contar lo que se ha hecho para salvar vidas. Y voy a hacerlo. Tengo 62 años. Y claro que menciono a Dios porque soy un hombre creyente desde siempre. La vida solo tiene sentido por lo que hacemos, no por lo que tenemos. Y yo decidí dedicarle el resto de mi vida a hacer por los demás que sea posible que salgan de abajo hacia arriba. Porque, por supuesto, la política no es el oficio más agradable. Uno tiene que estar dispuesto al insulto, a la calumnia. Pero uno lleva la satisfacción de saber que le mejoró la vida a los demás. Y por el animalito del camaleón, que es la misma pregunta que me hacía el otro compañero, de cambiar. Se lo voy a contestar como me lo contestó un colega suyo en Barranquilla, en una emisora. Digo, eche cuadro, aquí te dicen ya has cambiado mucho, como los camaleones, y te digo una vaina. Si yo cojo un bus para ir de Barranquilla a Bogotá, y el bus se vara, pues me cambio de bus. Si cojo el otro y se cambia de camino y no va para donde yo quiero, me cambio de bus, pero lo que no cambio es mi destino. Mi destino, querido compañero.
y ojalá todos tengamos un destino en la vida. Ustedes tienen uno maravilloso, que es la libertad de prensa. Sin libertad de prensa no hay democracia. La libertad de prensa es sagrada. Si ustedes no tienen, yo no tengo un destino en la vida es vacío. Yo tengo un destino por decisión, desde siempre. Salvar vidas, y salvar vidas es evitar que maten como a Camporías en Urrutia ayer unos bandidos. Salvar vidas es que no te extorsionen, que no te maten, que los ejércitos mafiosos, que los ejércitos paramilitares reeditados no vuelvan a las épocas del pasado. Salvar vidas es no volver a los 6.402 falsos positivos que algunos añoran. Yo le voy a dedicar la vida a eso. Y le aseguro que es una vida que vale la pena. Y lo voy a hacer desde el gobierno. Yo nunca he podido gobernar, no he tenido esa oportunidad, no he gobernado nunca. Voy a gobernar porque estoy preparado y lo voy a hacer bien. ¿Tenías un par de preguntas más? Precandidatos, la última pregunta, Natalia Salazar, de La Poderosa. Buenas tardes. ¿Ha recibido usted respuesta por parte del señor Uribe Rodrigo frente a la invitación que le hizo para que se uniera a su partido para las próximas elecciones? No. Yo les dije ese día que el que no tuviera sentido político tuviera sentido del humor. Pero como ustedes son comunicadores bien informados, habrán notado que cuando yo hice ese comentario, mi lista estaba inscrita hacía 3 días. Le voy a poner este ejemplo. Si usted va por la calle y hay un viejito que le hacen una zancadilla y lo tiran en el andén, usted como buena cristiana va y lo levanta y lo ayuda a levantar, no importa si el viejito es liberal, conservador, del Centro Democrático, como Miguel Uribe. Y a ese pobre señor le hicieron un montón de homenajes por la tragedia de su hijo y después le hicieron zancadilla y lo tiraron a la calle. Me dio pesar, por eso le hice esa invitación, pero no, nunca la contestó. Bueno, me alegra que ninguno de ustedes esté interesado en la mecánica política. Yo me siento bendecido por el Señor todos los días. No, el candidato del presidente Petro y de la izquierda legítima, ustedes lo vieron, compañeros. En octubre 26 hubo una consulta, y la consulta la ganó el senador Iván Cepeda, que es el candidato del pacto, eso lo sabe toda Colombia. La consulta viene la consulta Mire que aquí están las preguntas buenas. ¿Qué va a pasar en marzo con la consulta si le va bien? ¿Se une al Cepeda? Es que yo voy a ganar la consulta. La ganó. Hay que ver todo. Yo no. ¿Creen que van a haber elecciones? Si no gana esa consulta, esa también es una buena pregunta, mire. La mejor manera de manipular a las sociedades, los dirigentes populistas, a los comunicadores, es sembrar el miedo. El miedo es la emoción más primitiva. En todas las sociedades animales y las sociedades humanas, cuando viene un depredador, la manada se asusta y busca un macho alfa, un Bukele, un Trump, un Milei, o un dictador como Maduro, como Ortega. Sembrar miedo es lo más fácil. Entonces han dado, ya muchos dejaron de decir esa mentira, porque pues es obvio que es mentira, pero todavía algunos dicen, no va a haber elecciones, va a haber una dictadura. También decían que el dólar iba a subir a 7.000, que iban a expropiar a todo el mundo, y hoy las cifras de la economía son mejores que hace 4 años. Esa es una realidad que hay que reconocer. Pero también manejaban la mentira de que lo iban a derrocar desde el primer día de No, pero yo estoy diciendo que sí va a haber elecciones. Y le aseguro que las va a haber, como sabe todo el mundo. A ver, ustedes se han enterado, son comunicadores, y seguramente saben que hoy, para poner un último ejemplo, ya se publicaron los tarjetones. Hay cientos de candidatos inscritos al Senado. Los partidos políticos anunciaron cuáles van a ir a consulta presidencial. Claro que va a haber elecciones, compañeros, tranquilos. Y como va a haber elecciones, va a haber una decisión del pueblo colombiano. Yo espero que no sea entre los extremos. Yo espero que en esas 2 sillas, porque no hay 3 ni 4 en la segunda vuelta, una será de lo que llamamos la derecha. Como dijo el expresidente Uribe, desde Abelardo hasta Fajardo, pero ahí hay como 90 que están disputando en una silla, que es la de la derecha. Solo cabe uno. No sé si será Abelardo, será Fajardo, no sé cuál será, la decisión de la derecha. La otra silla es la del Frente Amplio, que contesto, donde vamos a juntar esas luchas sociales de la izquierda que les ha costado la vida mucho, pero también la tradición liberal socialdemócrata, que yo resumo en una cosa que he dicho muchas veces, es la tercera vía, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Y es la historia del liberalismo popular, del progresismo. El progresismo no se inventó hace 5 años. Francisco de Paula Santander, héroe de todos ustedes y de todos nosotros,
En 1832 fundó un partido que se llamó Partido Progresista, que después Ezequiel Rojas lo volvió el Partido Liberal. Hay una historia, fue el liberalismo el que liberó a los esclavos, el que defendió a los artesanos, a los campesinos, el que liberó a los negros de la esclavitud, el que murió en la batalla, en la guerra de los Indias, el que hizo la reforma agraria de López Pumarejo. Por eso nosotros hicimos el primer punto de reforma agraria y por eso creamos la Agencia de Renovación de Tierras y Desarrollo Rural. Hay una consistencia, hay una coherencia todo el tiempo en el pensamiento liberal. Ese domingo, el Frente Amplio decidirá entre nuestra posición, que es liberalismo progresista, y el candidato legítimo de la izquierda. El que gane, pues irá a la segunda vuelta. Para ganar la presidencia se necesita ser capaz de unir el país. Yo soy médico, César Arevido. Voy a ganar la consulta y voy a ganar la presidencia. Muchas gracias, colegas. Terminamos ya la Yo espero que sí. Pero puede legalmente hacerlo. Puede legalmente. Hay 3 millones de personas que lo eligieron para que fuera, pero es una decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero yo espero que vaya. Yo estoy esperando el domingo 8 de marzo para competir con él y para ganar. Doctor Rey, una acotación.